Yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 8. No voy a hacer como Irene, voy a hacer una relación a la prédica anterior. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? A ver, bueno, algunos no vinieron. Entonces, quiero comentarles que el domingo pasado comencé una serie que tal vez lleve 2 o 3 prédicas más, que es el llamado de Dios hacia nosotros. Y la semana pasada compartí acerca de el llamado a sentarnos a la mesa del Rey, el llamado que Dios nos hace a dejar una vida miserable, una vida de imposibilidades, y sentarnos como hijos a la mesa del Rey, donde se nos promete reintegrar todas las cosas que son nuestras en Dios, pero que por algún motivo la hemos perdido. Esa fue un poco la prédica de la semana pasada. Si usted no estuvo y le interesa, puede buscarla en el canal de YouTube. Hoy quiero continuar con esta serie y voy a tomar como texto Romanos capítulo 8, porque yo a lo largo de mi tiempo que tengo como cristiano he visto que muchas personas tienen distintos criterios o conceptos por el cual concurrir a la iglesia. Algunos los he visto como que vienen a cumplir con Dios. Otros vienen a pedirle un favor. Otros vienen a buscar novia o novio. Dice, ¿dónde vamos a encontrar mejor gente que en la iglesia, verdad? Entonces, y otros vienen porque los manda la esposa. Otros vienen porque a lo mejor no pueden dormir a la noche, entonces dice, bueno, voy a buscar un poco de paz. Pero yo quisiera y otros vienen porque entienden realmente que hay un llamado del Señor. Yo espero que esté hablándole a esas personas. Y si no, es mi deber tratar de, por la palabra del Señor, calibrarnos, enfocarnos. Porque dice la Biblia que somos colaboradores de Dios en algo que Él está haciendo. Jesús dijo, mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Si Dios no se ha jubilado, Jesucristo no se ha jubilado, y entonces ellos están trabajando en la humanidad, en nosotros. Póngase la mano, por favor, en mano derecha en la cabeza y ore conmigo. Padre Dios, abre mi entendimiento. Necesito tu palabra, necesito tu espíritu y necesito tu unción. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 8, 28, 29 dice, voy a leerlo en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Creo que está ahí atrás. Sí, ahí está. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Amén. Si usted y yo leímos con atención estos versículos, porque muchas veces decimos, bueno, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan bien. Yo he escuchado eso en gente que vive desordenadamente, todo me ayuda bien, todo, y cada vez están más en problema y todo me ayuda bien. Pero la Biblia no dice que todo ayuda bien, sino dice que todos los que aman a Dios, las cosas le ayudan para el bien del propósito que Él tiene para con nosotros. Cuando yo amo a Dios, me garantizo de que todo lo que me ocurra va a contribuir, pero no a lo que a mí me parece, sino a lo que a Él le parece. Dice que hay un llamado de Dios
que se encuentra aquí en muchos otros versículos, a ser como su Hijo Jesús. Es decir, lo que está en la mente de Dios es rescatarnos de las tinieblas, hacernos sentar a la mesa. Eso habla de tener el deseo de tener intimidad con nosotros, el deseo de que todos los días nosotros podamos comunicarnos, así como usted se sienta a la mesa y desayuna, almuerza, cena. En la mesa del Rey todos los días podemos sentarnos, no una vez a la semana, sino todos los días. Y esto no significa estar todos los días en la iglesia, sino estar todos los días en comunión con Dios, en la mesa con el Señor. ¿Para qué? Para comenzar una transformación, un proceso de transformación en nuestras vidas. Todos debemos entender eso. Todos debemos entender que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y que Dios ama a todo el mundo. A los que no vienen nunca a la iglesia, Dios los ama también. Eso es una realidad que tengo que comprenderla. Dios ama al mundo. Como nos ama, nos llama. Porque nos ama, nos llama. Y como nos ama tanto, Él nos llama para transformarnos, para que no sigamos igual. Porque si no, ¿para qué nos llamaría a sentarnos a la mesa con Él si vamos a querer seguir viviendo en la miseria, en la necesidad, en las dificultades? Él nos llama para transformarnos. Él nos llama con un propósito. Cuando Dios creó el mundo y puso al primer hombre, lo puso para que señoree, para que gobierne la tierra. Y en su plan original no estaba el pecado. En su plan original no estaba la maldad, no estaba el sufrimiento. Había provisión, había abundancia, había armonía. En su plan original, en la mente de Dios estaba una vida de comunión con el hombre, una vida feliz. Luego todos, o bueno, muchos entendemos que vino la serpiente, el enemigo de Dios, tentó a la mujer, se introdujo el pecado en la tierra, el hombre desobedeció y entonces todo comenzó a salirse del plan original. Por eso es que vino Jesucristo en forma de hombre, siendo Dios, y Él demostró cómo vive un hijo de Dios. Y Él demostró cómo un hijo de Dios se maneja en este mundo, en esta tierra. Y yo quisiera que usted y yo pudiéramos entender algo que dice Jesús. Miren, usted y yo somos gente muy afortunada, muy afortunada. A veces yo pensaba, qué bárbaro esa gente que de pronto juega a la lotería y se vuelve millonario de la noche a la mañana, ¿no? ¿Nunca pensó eso usted? ¿Le ha pasado alguna vez? No, ¿no? O al PRODE. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, había un juego, no sé si existe ahora, que era a acertar los partidos, ¿no? Creo que eran 13 partidos, entonces usted le ponía gana Boca, gana River, gana no sé quién, y si acertaba, entre todos los que habían apostado, le daban ganaba. Y yo tenía la costumbre de hacerlo, pero no lo jugaba nunca, porque bueno, no tenía un peso, así que no iba a jugarlo. No jugaba, así que y un día no salió nadie y yo había pegado todo. Digo, ¿cómo no lo jugué? No lo jugaba nunca, pero ¿cómo no jugué al PRODE? Ahora escuchen, no es que estoy yo diciéndole que usted tenga que ir a jugar al PRODE, a la lotería. Le estoy contando algo que pasó cuando yo no era. Si yo me hubiera ganado el PRODE en ese momento, o si usted se ganara mucha plata, ¿usted qué diría? Qué injusto que es Dios. ¿Por qué me la gano yo y no se lo gana la otra gente? No, usted no dice eso. Usted dice que gloria a Dios que me gané eso. ¿Por qué no sentirnos así de afortunados? Que Dios haya abierto nuestro corazón y creemos. Somos realmente muy afortunados en que Dios, entre millones de personas que se van a perder, usted y yo somos
elegidos por Él. Y nosotros de alguna manera hemos dado una respuesta afirmativa a este llamado que Él nos hizo. Él nos dijo: salgan del mundo, vengan a mi reino. Nosotros, bueno, sin entender demasiado, algunos a la fuerza, pero aquí estamos. Y yo quiero con esta prédica tratar de que colaboremos un poco con el propósito que Dios tiene con nosotros. Que nosotros podamos colaborar, porque Dios está según lo que yo leo aquí, en poblar la tierra con hijos de Dios, en que el reino de los cielos venga a esta tierra. Por eso nos dice: ustedes cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿A dónde? A la tierra. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y eso es parte de lo que Dios pretende de nosotros, que nosotros vivamos aquí en esta tierra, pero haciendo la voluntad de Él que está en los cielos. Que vivamos en esta tierra conociendo lo que Él quiere y viviéndolo aquí. Eso es que el reino haya llegado a nosotros, que su reino esté con nosotros. Que millones de personas, por eso es que nosotros predicamos la palabra, no para llenar la iglesia, para que venga el reino, para que el reino venga a muchos más corazones de lo que ya están. Pero mientras tanto, yo tengo una tarea personal, y usted también, que es parecernos a Jesús. Esa es la mente de Dios. Dios dice: yo lo veo a Víctor Luque, quiero que se parezca a mi hijo Jesús. Lo veo a Isaías era, quiero que se parezca a Jesús. Lo veo a Claudio Gauna, quiero que se parezca a Jesús. Veo a cada uno a tu nombre, y si yo espero, mi plan con vos es que seas parecido a Jesús, que seas igual que mi hijo, pero no en la apariencia física. Por eso a mí me encanta cuando leo la Biblia, que como que Jesús cambia de imagen, ¿verdad? Un día está teñido rubio, otro no, esto es una herejía lo que estoy diciendo, pero bueno, vio que los discípulos no lo conocían porque Él cambiaba su apariencia. Gente que ha estado con Él no lo conocía porque Él cambiaba su apariencia, para que no tuviera una apariencia física, sino para que pudieran discernirlo espiritualmente. Y qué lindo es que usted y yo podamos ver a Cristo en nuestros hermanos. Qué bueno que yo pueda ver el reflejo de Jesús en cada uno de los que venimos a la iglesia, que seamos parecidos a Él. Para eso yo tengo que colaborar. Y colaborar con quién, con Dios, en la transformación mía. Mire, dice la Biblia que Dios envía su espíritu a nosotros. Jesús dijo: yo les voy a mandar la promesa del Padre para que los ayude, no los voy a dejar huérfanos. Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él es el que me va a representar a mí. Cuando yo recibí a Jesús, recibí el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Él, que empieza, y cuando usted recibió a Cristo pasó lo mismo, que Él empieza a trabajar internamente. ¿Por qué tenemos que venir un domingo a la mañana con el frío que hace y con lo lindo que está para quedarnos en la cama? Hay un llamado interior, una necesidad que pone Dios en nosotros de reunirnos y de tener comunión con Él y de adorarlo. Bueno, ese es un impulso interno que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos, y que no solo los que estamos aquí, sino muchos más lo tienen. Pero también yo pensaba, es como que Dios trabaja de adentro hacia afuera, pero también trabaja de afuera hacia adentro. Dios trabaja de adentro espiritualmente, moviéndonos a hacer cosas que antes no eran natural para nosotros. Yo, antes de llegar a Cristo, un día como este, ni loco me levanto de la cama para ir a la iglesia, pero ni loco. Si Dios está en todos lados, ¿o no? No es que lo esté tentando yo a usted, ¿no? Estoy pensando, diciendo lo que yo hubiera hecho. Pero hay algún deseo, algo de estar en las cosas de Dios que antes no estaba. Pero bueno, esa es la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu de Dios nos transforma por dentro. Pero yo tengo que saber que hay otra herramienta que Dios usa para moldearme a la imagen de Jesús, para que yo sea parecido a Jesús.
Y esa lo dice Romanos capítulo 12. Por favor, me lo pones al versículo allí. Romanos 12 dice, ¿está ahí puesto ya? Porque yo no lo encontré todavía. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Bueno, ahí habla de la adoración. Hoy lo hemos hecho con gozo, con sacrificio. Pero el verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, no tomemos la referencia de lo que hace este sistema sin Dios. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, hay una base que yo tengo que poner. Y es que Dios también trabaja en mi mente para renovarme, para cambiarme a mí. No solo interiormente. Yo he visto mucha gente que es espiritual, que busca de Dios, pero que no conoce la palabra de Dios. Y entonces puede errar, porque este impulso interior del Espíritu Santo a veces no lo decodificamos bien en nuestra mente y pensamos que Dios nos puede decir algo cuando en realidad Él no nos está hablando. Para eso Dios nos deja la otra herramienta, que es su palabra, que es la Biblia. Es su palabra. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. Si usted leyó alguna vez Efesios capítulo 6, dice que la espada del Espíritu, el arma que tiene el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Cuando yo la tengo en mi corazón, el Espíritu Santo tiene cómo transformarme. Entonces hay una base, una decisión que todos tenemos que tomar, y es esta: tengo que darle autoridad a la palabra de Dios en mi vida. Tengo que darle autoridad. Escuche, esta es una decisión muy importante. Yo puedo haber nacido de nuevo, puedo ser un hijo de Dios, pero si yo no le doy autoridad a la palabra, entonces no seré transformado, no seré renovado. Y vemos millones de cristianos que ignoran o que simplemente no le hacen caso a la palabra de Dios, porque para ellos no es una autoridad, no es la voz de Dios que les habla. No hay temor de Dios en ellos, porque dice en la Biblia, bueno, la escribieron los hombres. Yo tomé una decisión hace mucho tiempo de que cuando Dios me hable, tratar de obedecerle, porque sé que me está pidiendo algo por mi bien. Esto me ocurrió cuando alguien me enseñó acerca del dar. Yo dije esto porque yo venía con una mente religiosa, y entonces a mí me habían enseñado a dar la limosna. O sea, dar una limosna en el culto. Y entonces una limosna para mí era una limosna, una ayuda para Dios, necesita mi limosna. Ese era mi concepto. Cuando llego a Cristo, alguien me dice: el señorío de Cristo, que Él sea Señor, implica también que vos le entregues tu diezmo. Y yo dije: ¿quién va a ser el gil que le va a dar el diezmo a Dios? ¿Quién va a ser el gil? Con 10% de lo que yo gano, ¿cómo le voy a dar el 10%? Entonces esa fue mi primera reacción. Y el hermano, encima lo verbalicé, lo dije. Entonces el hermano, con mucha sabiduría, me llevó a la Biblia y me dice: mira, ¿vos crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y no sé, le digo, lo escribieron los hombres. Me dice: bueno, la Biblia es la palabra de Dios. Y no me explicó más, me dijo eso. Y me mostró por la escritura que el diezmo era la voluntad de Dios. Y yo tomé dos decisiones ese día. No fue ese día, pero ahí me quedó como picando. Me fui a mi casa y dije: ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que estoy en la religión correcta? Eso fue mi pensamiento. ¿Cómo sé que tal otra religión, a tal otra? Porque todos dicen que están en la verdad. ¿Cómo sé yo quién tiene la verdad? Si usted le pregunta a cualquier religión, dice: no, yo estoy en la verdad. Entonces
hice una oración sincera a Dios. Le digo, Señor, guíame a la verdad. Así que venían a veces testigos de Jehová y yo los atendía, pero leía la Biblia. Porque digo, bueno, si este es el libro de la palabra de Dios, yo tengo que entender qué es lo que dice. Y cuando leían la Biblia, yo me daba cuenta que algo pasaba. Porque es como que ellos venían con todo armadito y yo tenía una sabiduría que no la sabía que la tenía. Y le decía yo, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y lo dejaba como... Pero no es que yo era muy inteligente, simplemente yo me daba cuenta que era algo sobrenatural que pasaba. Entonces digo, si esta gente no quiere debatir esto, la verdad no hay que ocultarla. Yo no tengo que tener miedo a que mi verdad se cambie. La verdad es lo que me hace libre. La verdad es la verdad, es única y es verdadera. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dije, bueno, no es una religión, es una persona. Y usted me dice que yo tengo que hacerme de esta religión, así que cuando Dios venga a buscar, va a venir a buscar a religiosos. Y yo que creo en Cristo, y empecé con esas cosas y la gente los volví loco, la verdad. Creo que dejaron de venir, pero no porque yo los corrí, sino porque los harté. No lo convencemos más, me dije. Pero yo los aceptaba, y le decía, bueno, a ver, ¿y qué, por qué esto? Y yo le preguntaba, y bueno, no es que yo no les gané nada. Simplemente me di cuenta de que no había forma de que su religión no soportaba la verdad. Y bueno, así cada una de las cosas, hasta que me convencí que Cristo es el camino, ni siquiera el evangélico. Porque evangélico es un título que se le pone, es el verdadero cristianismo. Dentro de todos los que creen en Cristo, yo estoy seguro de que hay gente nacida de nuevo y gente que es la iglesia de Cristo, es invisible y universal. Amén. Entonces no hay que ser tan fanático de una religión, hay que ser fanático de Cristo. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Que hay que poner una base. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo me puse ahí, ¿por qué es la palabra de Dios? ¿Y por qué si tiene contradicción? Entonces me compré un libro que dice evidencias que exigen un veredicto. Y era para gente como yo, media incrédula, así que cuestionaban todo, ¿no? Así que empecé a estudiar y evidencias que están en la Biblia y que me convencieron de que realmente la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es quien dijo que era. Yo había tenido experiencia espiritual, pero usted sabe cómo es la serpiente, que viene y te empieza a meter cositas. ¿Y por qué? Que Dios es injusto, que Dios esto, que Dios... Y empieza como a tratar de... ¿Y quién se casó con quién se casó Caín? ¿Qué me importa con quién se casó Caín? Probablemente Caín, ese o no. Dios no explica todo, pero sí nos da indicios para que nosotros creamos, y creyendo en Jesucristo seamos salvos. Ahora, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Usted tiene que darle autoridad a la palabra de Dios. Es una decisión personal que tiene que tomar. Porque si usted va a tomar la palabra de Dios y decir, bueno, esto no estoy de acuerdo, y la dejo, usted ya no le está dando autoridad. La autoridad es su criterio. Y dice la Biblia que toda cabeza está enferma. Estamos todos locos para la Dios. O sea, no pensamos bien. Por eso Dios tiene que renovar nuestro entendimiento, tiene que cambiarnos, tiene que hacernos ver las cosas distintas. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios, renovando nuestro entendimiento. ¿Cómo la renuevo? Por la palabra de Dios. Entonces yo darle autoridad a la palabra de Dios implica tres cosas que tengo que aprender a hacer. Y esto parece muy elemental, pero sé que hay cristianos de muchos años que no lo hacen. Lo primero, tengo que recibir la palabra. ¿Cómo la recibo? Leyéndola, oyéndola. Hay que recibirla. Necesito tener contacto con la palabra de Dios, porque este sistema tiene valores totalmente cambiados. Para usted y para mí, que venimos de una generación que hemos vivido con hombre y con mujer, ¿sí o no? Hombre y mujer, dos sexos. A nuestros hijos o nietos se les está enseñando que no es la biología lo que manda el sexo, sino la voluntad del hombre. Si un hombre dice yo quiero ser mujer, y es mujer y se acabó. Y eso es algo que a la larga va a cambiar el concepto, o está tratando de cambiar. Por eso es que están tan interesados en meter estos conceptos que son totalmente erróneos. Y la iglesia está como diciendo, bueno, nosotros
Esta es la verdad es lo que Dios dice. Dios dice hombre y mujer, varón y hembra los creó. No dice varón y hembra que hagan lo que quieran, sino varón y hembra los creó. Y a lo otro es una desviación, es algo que no está en la voluntad de Dios. Y yo sé que tal vez en unos años decir esto me pueda costar ir preso, pero es la verdad. Es lo que Dios dice y no estoy discriminando a nadie. La verdad es la verdad, le gusta a quien le guste. Yo puedo tener sentimientos de mujer o sentimientos de hombre o sentimientos de lo que sea, pero son sentimientos, la verdad es lo que Dios dice, mi palabra es la verdad. Entonces yo me doy cuenta que si yo recibo la palabra de Dios, esa es la brújula que yo tengo que seguir. Escuche, todos nosotros tenemos desviaciones de cualquier tipo. Todos tenemos desviaciones. Todos somos medio, ¿o no? ¿Cuántas veces usted no vio un gatito y le pisó la cola para que ¡ah! Esa maldad, ¿de dónde salió? O pasa al lado de alguien y le pellizca así, cuando era niño, ¿no se acuerda? Usted había pellizcado a alguien que lloraba y usted, no, yo no fui. Todos tenemos desviaciones de algún tipo. Toda cabeza está enferma. Todos pensamos mal, tenemos locura, no sé. Sí, hermano. Ahora, ¿qué es lo que nos centra? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces yo tengo que recibirla. Tengo que tratar de, lo primero entonces, recibir la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Cuando yo me confronto con la palabra de Dios, ama a tu suegra como a ti mismo. No lo dice así, pero sí lo dice. Y usted dice, no la banco a la señora. Bueno, usted está en contra de la palabra de Dios. Usted tiene que amar a su suegra como a sí mismo. Y a su suegro también. Lo segundo que yo tengo que hacer con la palabra de Dios es incorporarla a mí. Incorporar la palabra. ¿Cómo la incorporo? Bueno, ya le dije, leyéndola. Luego hay que, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, investigar. Luego uno tiene que memorizarla, reflexionar, o sea, meditar. Y es la forma que la palabra de Dios se va haciendo carne en uno y nos va transformando de esa manera. Nos va cambiando de a poquito. Si usted tiene un pensamiento malo, inmediatamente el Espíritu Santo viene y te dice, eso no es lo que tenés que pensar. Viene y te lo hace. El problema es que cuando yo no tengo la palabra, el Espíritu Santo me lo dice y yo no lo entiendo. Me habla como en lengua, ¿y qué es lo que está? No, y uno sigue enfrascado en su pensamiento. Pero cuando tenés la palabra de Dios, podés tener la primera reacción mala, podés tener la primera reacción carnal, el enojo, la ira, pero luego viene el Espíritu Santo y te dice, hey, deja la ira, y te da una palabra que vos has leído, porque es la espada del Espíritu. Y lo tercero que tenemos que hacer para que la palabra tenga autoridad es practicarla, ser hacedores de la palabra y no oidores. Ser hacedores de la palabra y no oidores. Entonces yo le doy autoridad a la palabra de Dios cuando entiendo que es Dios el que me habla por su palabra, cuando lo recibo como lo que es la palabra de Dios, cuando la leo, se hace carne en mí. Mire cuántas veces Jesús le tuvo que repetir a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a resucitar. No la entendían hasta que la incorporaron, la creyeron y luego se levantaron. Entonces, lo primero que yo tengo que decirle, o no sé si lo primero, ya no sé cuántas cosas, hablé un montón de cosas. Dele importancia a la palabra de Dios y dele importancia a la renovación de su mente. Dele importancia a la renovación de su mente, porque si queremos ser parecidos a Jesús, tenemos que renovar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros le motivamos, haga universidad de la vida. No me gusta leer la Biblia. Haga capacitación destino. Y mire, eso es como si fuera las gotitas de un remedio. Simplemente gotitas son. Porque luego usted personalmente tiene que desarrollar un hambre, leer la Biblia sistemáticamente, todos los días. Vivimos en una generación que no le gusta leer. Bueno, escúchela y préstele atención, porque su mente se va a ir renovando de esa manera. Y cuando su mente se renueva, lo que ocurre es que usted accede a la mente de Dios, que es totalmente sobrenatural. No lo mire religiosamente, usted mírelo como lo que es la palabra sobrenatural que te transforma, te cambia. Cuando la pones en práctica, te cambia.
Entonces yo, cuando entendí que Dios quería, por ejemplo, que dé el diezmo, di el diezmo y ocurrió un milagro. A mí me costaba largar la plata, me costaba. Yo ahorraba, ganaba bien, tenía mi empresa, pero me costaba largar. Cuando di, porque creí que Dios me lo pedía, razoné de esta manera: nunca Dios me va a pedir algo que sea para mi mal, siempre Dios busca el bien. Lo creí así. Y sabe, cuando lo di sentí algo increíble, una felicidad, una alegría. ¿Pero qué? ¿Por qué estoy tan contento? Acabo de dar plata, me acabo de quedar sin plata y estoy contento. Esto es una locura. Pero me di cuenta que había puesto a Dios como mi Señor y no al dinero. No me manda el dinero, me manda mi Padre, y Él es el dueño del oro y de la plata. Así que tengo confianza, y desde ese tiempo, hace muchos años, yo vivo confiado. Hay momentos que he tenido necesidad, hay momentos que he tenido abundancia. Todo lo creo porque Dios dice que a los que le amamos todo nos ayuda bien. No confíe nunca en el dinero, no confíe en las riquezas porque son inciertas. Pero ¿cómo no sea eso? Porque tengo que aprender a confiar en mi Padre Dios. Cuando usted renueva su mente, Dios va a empezar a poner en práctica, o va a empezar a cambiarte, porque Jesús fue una persona, es el autor de la fe y es el consumador. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Creerle a Dios cuando nos habla. Es poner fe en su palabra cuando nos habla. Yo veía a esta jovencita recién. Yo lo conozco y sé algunas luchas que han tenido. Mire, hoy ir a Estados Unidos, sin contar el pasaje, vivir allá, son mínimo, pero mínimo $500 mensuales. O sea, son 100,000 pesos. Y Darío, su papá, está sin trabajo, por lo menos creo yo eso, no sé. ¿Y cómo hizo? Bueno, hay un padre que la sostuvo, pero no es el padre de la tierra. No sé si creo, no sé, a menos que salió roba de noche, no sé. Eso es vivir por fe, creer, bueno, si vos me mandás, vos me tendrás que sostener. Es difícil, duele, cuesta, pero se puede. Y lo que usted no entiende, y yo no entendemos, que no hay seguridad. La única seguridad es nuestro Padre Dios. No hay trabajo seguro, ni que usted trabaje en la municipalidad o en UNP mire, eso es, en un segundo se va a la seguridad esa. Nuestra seguridad está en Dios. Amén. Entonces, entienda que Dios está trabajando en nosotros por su palabra, pero también trabaja por medio de las circunstancias. Nos transforma por la palabra. Yo debo renovar el entendimiento para que la palabra me transforme. Yo tengo que saber que todo lo que dice Dios es cierto. Todo lo que Dios dice es cierto, es verdad. Y tiene que ser en mi vida. Cuando Dios dice que por su llaga yo fui sanado, yo fui sanado. Claro, pero todavía me siento enfermo. Y ahí está la lucha de fe. Y ahí está creerle por mi milagro. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora yo tengo que alimentar mi fe. ¿Pero qué hago? No, alimento mi enfermedad. Que me siento mal, y que va, y que no. Mira, Dios al final no me respondió. Y estamos así. Mire, Irene ha traído la prueba. Ella tuvo una lucha. Yo me imagino que en la mente habrá dicho: uy, ahora te agarró esto y lo otro. Pero habrá creído. Hicimos la semana de milagros. Nuestra fe creció. Y al crecer la fe, porque mira, a veces nuestra fe no es constante. Lo tenemos así, a veces estamos y otras veces estamos allá. Por eso es que es tan importante la familia de la fe. Por eso es tan importante juntarnos con gente que nos alimente la fe, que nos ayude. Y cuando en un momento de fe, por un toquecito, listo, se fue un cáncer, se fue lo que sea. A lo mejor no puedo mantener ese nivel de fe, pero bueno, la tuve para ser sanado. Escuche, si Dios me sanó antes, ¿por qué no me va a sanar ahora? ¿Sí o no? Si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Así deberíamos razonar, pero nosotros razonamos: no, que yo me pequé y tal vez el diablo, y que, bueno, vaya, ¿cuántos argumentos levantamos? Me estoy yendo de tema. Somos llamados a ser hijos de Dios, a ser transformados como Jesús. Somos llamados
a ser como Jesús. ¿Cómo trabaja el Espíritu de Dios en nosotros? Trabaja la palabra de Dios en nosotros, pero también trabajan las circunstancias. ¿Cómo trabajan las circunstancias? Bueno, somos tentados. ¿Usted sabe que Jesús fue tentado también? Sí, ¿no? Las tres tentaciones, que son como las tres tentaciones que todos nosotros sufrimos, ¿no? La tentación de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y no me acuerdo el otro, la carne, ¿no? Entonces todos somos tentados. Ahora, dice la Biblia: bienaventurado el que resiste la tentación, porque recibirá la corona de la vida. La tentación no es lo malo. Todos somos tentados en algún aspecto, en algún área. Todos somos tentados, todos. Y a veces la tentación viene de distintas formas. En un área que usted está trabajando viene la tentación a uno que, por ejemplo, está dejando el alcohol, y viene un amigo: che, tomate un vinito. ¿Qué te va a hacer un vinito? Ah, te obligan en la iglesia a no tomar, y te empieza a carburar la cabeza, y vos encima que tenés ganas de tomar vino. Tenés uno que te dice: bienaventurado el que soporta la tentación. Las circunstancias, las tentaciones no son lo malo es cuando yo caigo en la tentación. Por eso también Jesús en el Padre Nuestro dice: no me dejes caer en tentación. Resista a la tentación, levántese, porque cuando usted se levanta está siendo transformado como la imagen de Cristo. Piense que Jesús resistió esa tentación también. Claro, era agradable, tenía hambre y pude convertir las piedras en pan. Y a veces usted está en una necesidad y te sentís tentado justo en la necesidad que vos tenés. No sé, en lo que sea. No tenés dinero y justo ves que al de adelante se le cae la plata, y vos sabés que el de adelante. Bueno, Padre, gracias, porque me dice: no, se le cayó a él. ¿Sabés qué sería la bendición? Que vos lo encontré y no sabés de quién es. Entonces, bueno, sí, Dios me lo dio. Pero si sabés de quién es, no. Pobre hombre, a lo mejor perdió el sueldo. Tenés que llamarlo, devolverle. Tal vez Dios está dando la oportunidad de mostrar a Cristo. Se me va mucho el tiempo. Algunas pautas que yo quiero decirte que Dios espera. ¿Qué espera de nosotros? Que venzamos como Jesús venció. Dice que nosotros estamos sufriendo porque estamos siguiendo sus pisadas. Así que el sufrimiento no es algo que no puede venirnos. Si hace falta, si es necesario, por algún tiempo vas a sufrir un poco. Pero no te hagas problema, porque Dios cuando has superado esa tentación, te levanta y te da la corona de vida. Ahora, ¿cómo fue Jesús? ¿Qué definiría Jesús? No, bueno, él anduvo haciendo milagros. Bueno, necesitamos fe para milagros. Pero ¿sabes qué? Hay brujos que hacen milagros. Hay diablos que hacen milagros. Así que el milagro no sería la característica. Gente que viene aquí, pero luego va a un brujo y recibe un milagro, porque le hacen un conjuro, no sé, chufi chufi, y hay milagro, porque en el mundo espiritual el diablo también hace eso. No por hacer bien, seguramente le pide un hijo, yo me acuerdo de haber ministrado a una persona que estaba re endemoniada, y ella me dice: yo entregué a mi nieto. ¿Cómo que entregué a mi? Sí, yo lo maté a mi nieto porque me lo pidió no sé qué brujo. Yo la miré y digo: está más peligrosa esta señora. ¿Y cómo le fue? Me fue bien. Dice: pero ahora llegué a la iglesia y no me va bien. Claro, porque a los diablos no les gusta la iglesia. Pero quiero decirte que los milagros no son la señal, son una de las señales. Pero acordate que Moisés fue y le tiró delante de Faraón la vara y se hizo serpiente, y vinieron los brujos y hicieron lo mismo. Nada más que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los brujos. Es decir, los milagros de Cristo son poderosos. Es una de las señales que podemos nosotros hacer, y ciertamente Dios nos pide que hagamos. Pero algo característico que Dios espera que nosotros nos parezcamos es el amor. Diga conmigo: el amor. Dice Jesús: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, que cuando nos sentamos a la mesa del Rey, la comida que sirven es una comida real, que es la voluntad del Padre. Y Jesús dijo, cuando estaba ahí con la mujer samaritana: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre era que salvar al mundo.
amarlo al mundo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿En qué conocerán el mundo que ustedes son mis discípulos? Si nos criticamos los unos a los otros. No. Si hablamos mal el uno del otro. No. Si decimos si nos levantamos en orgullo contra nuestro hermano. No. ¿En qué conocerán el mundo que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros? El amor es la característica que deberíamos nosotros tratar de cultivar. Pero no solo el amor entre el que conozco, sino el que no conozco. Amén. Ahora, yo sé que usted lo sabe a esto. Yo sé que no es nada nuevo que le estoy diciendo. Pero la pregunta sería, ¿tendré que trabajar más? Porque ¿sabe cómo sé que tengo amor? Cuando veo a mi hermano con una necesidad. Cuando me doy cuenta de que cuando saco del egoísmo y miro a otro. Porque si usted se fija, Jesús dijo: ustedes quieren seguirme a mí, van a tener que negarse a sí mismos, es decir, dejar de pensar tanto en ustedes mismos y empezar a mirar en otros. Esa es una característica de que Dios espera en mí, que espera en vos. Y no te estoy hablando de cosas grandes, te estoy hablando de pequeños gestos, de abrir la mirada y mirar si no hay una necesidad. Eso es amor. ¿Por qué lo hago? Porque me quiero parecer a Jesús. Dice que Jesús caminaba y recorría las aldeas buscando a los necesitados. Yo creo que en nuestro caminar diario nosotros no tendríamos que estar tan ensimismados. También ver los problemas en la célula, pensar en los que están necesitados, pensar en las personas que a lo mejor necesitan algo, aunque sea una palabra. Porque sabe que a veces nosotros decimos: no tengo que darte. Pero lo mismo Pedro dijo eso: yo no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo, tengo fe. En el nombre de Jesús, levántate. A un paralítico le dijo eso. Y yo quiero animarle a usted que practiquemos esto del amor. Empecemos con algunas cosas. Por ejemplo, no nos critiquemos. Eso ya es un gesto de amor. Yo no critico a la persona que amo. Yo al menos, no sé. ¿Cómo voy a criticar a la persona que amo? A la persona que amo le puedo decir las cosas de frente. Pero imagínese que yo venga acá y le cuente: ¿sabe lo que está haciendo mi hijo, no? Oh, ese desgraciado. Y empiezo a hablar mal de mi hijo. ¿Usted qué va a pensar? ¿Qué pasa? El pastor se volvió loco, está hablando mal del hijo. O de pronto, a ver, ¿quién no vino? Entonces, ese hermano que no vino, ese hermano nunca se levanta, siempre es un vago, Sabaná lo tiene dominado. Y empiezo a hablar mal del hermano. Eso no es un gesto de amor. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo conocerá el mundo que somos discípulos? ¿Qué espera Dios de mí? Que yo sea una persona que pueda reflejar el amor de Cristo. No digo que lo estamos logrando, pero vamos caminando para allá. No somos perfectos, seguramente tenemos miles de errores, pero queremos caminar para allí. Debería ser nuestra meta. Para ello, por ejemplo, yo no debería aborrecer a nadie, tener en menos a nadie, por lo que sea. No debería aborrecerlo. Si usted tiene un enemigo, yo quiero decirle que usted no debería sentir odio. Y si siente odio, debe hacerle caso a Dios, perdonar para que salga ese odio. Y no tengo ganas de perdonar. Yo sé que no tenés ganas de perdonar porque es un desgraciado y más vale que lo agarramos entre los dos. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que perdonar. Y es allí donde le doy autoridad a Dios y digo: si Jesús perdonó en la cruz a todo lo que lo estaban lastimando, yo también lo puedo hacer. Porque el mismo espíritu que estaba en él está en mí. Entonces yo necesito que el espíritu controle mi vida y no mis sentimientos. Querido hermano, nosotros a veces damos lugar a pensamientos que no vienen de Dios. Y cuando le damos lugar a pensamientos que no vienen de Dios, no nos parecemos a Jesús. Amén.